siempre es un gusto compartir con ustedes la información más relevante de la jornada. Aquí comienza Telediario y estos son nuestros titulares. Bienvenidos. 3.000 contratos ocasionales del sector público en la función ejecutiva no se renovarán. El ministro de Finanzas informó que se pedirá un plan de optimización al resto de entidades públicas en otras funciones del Estado. El ministro de Trabajo aseguró que la jornada especial para el sector público durará 6 meses y generará una reducción del 16.6% del salario de los servidores públicos. Desde el próximo 25 de mayo, las pequeñas y medianas empresas del país podrán acceder a créditos a 36 meses plazo para la reactivación de actividades con periodos de gracia. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, receptará hasta el próximo 15 de junio las solicitudes de las radiodifusoras del país para la adjudicación de frecuencias. En lo internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cortar de manera permanente los fondos a la Organización Mundial de la Salud y le dio 30 días para que realice importantes mejoras sustantivas contra la pandemia. Comenzamos. El presidente Lenín Moreno anunció nuevas medidas económicas para enfrentar la crisis que vive el país ante la pandemia. Entre ellas están la reducción del tamaño del Estado, así como un nuevo sistema de cálculo del precio de los combustibles. En cadena nacional, el jefe de Estado ecuatoriano explicó la situación en la que se encuentra el país con la emergencia sanitaria que enfrenta por el COVID-19. 150.000 ecuatorianos, óiganme bien, 150.000 han perdido su trabajo, porque las empresas cerraron sus puertas a pesar de los esfuerzos para mantenerse a flote. Ecuador dejará de recibir 8.000 millones de dólares por los estragos de la emergencia, además de los 4.000 millones del déficit del presupuesto general del Estado. Ante este escenario anunció nuevas decisiones que le permitirá un ahorro al país. Iniciará con un recorte del gasto público de más de 4.000 millones de dólares. En masa salarial, 980 millones, en bienes y servicios, 400 millones, en gasto de capital, 1.300 millones, en renegociación de la deuda ahorraremos 1.300 millones de intereses. Anunció la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias para los servidores de la función ejecutiva. Se exceptúan de esta medida quienes no pueden tener ningún cambio en su horario y en su modalidad de trabajo, el personal que preste servicio de salud, policía, Fuerzas Armadas y el resto de funcionarios de seguridad. En función del proceso de austeridad, informó que se eliminarán 7 empresas públicas. Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. TAME, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos 5 años, entrará en liquidación. Las empresas públicas que no se eliminan reducirán sustancialmente sus gastos. También eliminaremos el servicio de contratación de obras e inmobiliario. Existirá una reestructura de las representaciones diplomáticas y otras embajadas se cerrarán para ahorrar gastos. Además, los miembros del Consejo de Seguridad del Estado, donde están todas las funciones del Estado, acordamos en conjunto presentar hasta el fin de mes el ahorro entre el 10 y el 15% de nuestros presupuestos en gasto corriente. Además, anunció un nuevo programa de financiamiento de más de 1.000 millones de dólares para reactivación productiva. Desde el 25 de mayo pueden ustedes acceder al crédito Reactívate Ecuador para que puedan cubrir las nóminas y los costos operativos de las micro, pequeñas o medianas empresas. Iniciaremos este crédito en el Banco del Pacífico con tasas de hasta el 5%, 36 meses de plazo y 6 meses de gracia. Se sumarán más bancos y cooperativas cada semana. El mandatario señaló que en medio de la caída del precio del crudo, el gobierno establecerá un nuevo sistema para aplicar precios a los combustibles. Este cambio nos permite bajar el precio de la gasolina extra y la Ecopaís de $1.85 a $1.75 y el precio del diésel a $1. En adelante, con la fórmula que aplicaremos, se establecerá una banda que impida que el precio de la gasolina y diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube. Finalmente indicó que se reduce 1 hora de la jornada educativa, se garantizan los puestos de trabajo de los docentes y resaltó que se fortalecerá desde el 1 de junio la teleeducación a través de los medios públicos y las plataformas tecnológicas. Olga Velasco, Ecuador TV. El Gobierno Nacional alista un nuevo sistema de precios para la gasolina con el fin de proteger a los consumidores. El denominado sistema de bandas evitará que los precios de los combustibles se disparen si el valor del precio del petróleo sube.
Durante la cadena, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció un nuevo método de control de precios de los combustibles como alternativa a la focalización. Con el sistema conocido como de bandas, los precios estarán controlados para que los costos de la gasolina extra, Ecopaís y del diésel puedan variar dentro de los ciertos rangos y proteger de esta manera a los consumidores. En un conversatorio, el ministro de Energía, René Ortiz, explica que en el sistema de bandas se establece un piso y un techo para los precios de los combustibles. En el mercado pueden movilizarse 5 centavos arriba, 3 centavos abajo, lo que sea, dentro de la banda del 5% que está siendo monitoreada por el gobierno. ¿Para qué el monitoreo? El monitoreo es muy importante para proteger al consumidor local de Ecuador de las variaciones exageradas, abruptas que se pueden dar en el mercado. El funcionario indicó que con esta fórmula, el precio de la gasolina extra y Ecopaís pasará de $1.85 el galón a $1.75. Con este nuevo sistema, el consumidor tendrá la posibilidad incluso de elegir los costos más convenientes en el mercado nacional. El 5% de fluctuación quiere decir que a nivel de surtidor, donde el consumidor se abastece, puede estar una gasolinera o una estación de servicio con el precio de unos 70 más 4 centavos. Pero al frente hay otra gasolinera que está con un precio de unos 75 más 1. Entonces el consumidor puede escoger libremente a qué gasolinera puede acercarse para poner gasolina. El funcionario aseguró que este sistema de bandas de precios será actualizado cada mes, haciendo un seguimiento del comportamiento del precio internacional del petróleo WTI, referente para los precios del crudo nacional. Ya vimos, en abril, el 20 de abril específicamente, el mercado de futuros hundió el precio del WTI, del West Texas Intermediate. Lo hundió. Pero al otro día lo revivió con un 50%. Entonces estas variaciones, estas fluctuaciones tan abruptas, tan exageradas, no se pueden trasladar al consumidor. La medida busca ahorrar al gobierno nacional unos $300 millones, según la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Y este fin de mes el Estado dará por terminados 3.500 contratos ocasionales del sector público en la función ejecutiva. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó que se pedirá un plan de optimización al resto de entidades públicas en las otras funciones del Estado. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo en entrevista en Ecuador Radio que 3.500 contratos ocasionales de la función ejecutiva que concluyen a fines de mayo no serán renovados. Contratos ocasionales se han identificado, las instituciones han identificado inicialmente que durante este año, durante este mes, existen cerca de 3.500, 4.000 contratos ocasionales que ya vencen y que no se los puede renovar. Este es un concepto muy importante, Gonzalo, a tener en cuenta. No es que se está que se está afectando a personas que están en las actividades del Estado. Martínez aseguró que las demás entidades públicas deberán presentar sus planes de optimización. Todas las instituciones se implementarán procesos de optimización en territorio, procesos de optimización que no sean los temas misionales de cada institución, sino que sean administrativos. Entonces, dentro de masa salarial, nosotros esperamos que hasta final de año podamos acumular un ahorro de $980 millones. El representante de los servidores públicos, Miguel García, indicó que reconocen la crisis económica, pero manifiestan que con contratos ocasionales y nombramientos provisionales están miles de servidores estatales. Según el gobierno, la mayoría de los contratados están laborando en el sector salud y en el sector de educación y a ellos no se les toparía. Pero restándole los que están en salud y en educación, quedan varias decenas de miles de compañeros con contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales que, de acuerdo al cronograma que usted ha mencionado, que ha dicho el ministro, podrían estar perdiendo su puesto de trabajo. García mencionó que las personas con ese tipo de contrataciones al salir del sector público no recibirán indemnizaciones. Las desvinculaciones de los contratos de servicios ocasionales, además que significan la pérdida de su puesto de trabajo,
salen sin un solo centavo de indemnización. Por eso es que nos hemos reunido el día de ayer, la directiva de los servidores públicos, los trabajadores. Hoy día hemos tenido contacto con el Frente Unitario de Trabajadores. Vamos a impulsar acciones conjuntas, las que sean necesarias en defensa de nuestros derechos. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. La jornada especial para el sector público durará 6 meses con una reducción del 16,6% de los salarios. Así lo dio a conocer el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda. La decisión será de aplicación inmediata y estará vigente de forma exclusiva para las entidades públicas de la función ejecutiva. Nos referimos a la reducción de 2 horas en la jornada laboral anunciada por el presidente de la República en horas de la mañana en cadena nacional y que en la tarde fueron detalladas por el ministro de Trabajo por similar vía. Que de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSEC establece 2 tipos de jornada, la ordinaria y especial. En el caso de la jornada ordinaria, es aquella en la cual se trabaja 8 horas diarias durante 5 días a la semana. Esto es de lunes a viernes. Mientras la jornada especial modifica la jornada ordinaria por diversas circunstancias, para lo cual el Ministerio de Trabajo emitirá la correspondiente normativa. Por ello, al tratarse de una jornada especial, esta no será permanente. Por 6 meses, es decir, temporalmente. Y de ser necesario, se puede nuevamente hacerlo por 6 veces más por una sola vez. El ministro Poveda también aclaró que si bien la reducción al horario representa el 25% de la jornada, la disminución del salario en los servidores públicos está en un porcentaje menor. Lo que se reduce es la jornada en un 25%, toda vez que el servidor público, en vez de laborar 8 horas al día, va a laborar 6 horas al día, lo que equivale a 30 horas a la semana en vez de 40. Por consiguiente, es el 25% de la remuneración de la jornada. No así la reducción de la remuneración única y exclusivamente corresponde al 16.66%. Y en el caso de los docentes, ¿verdad?, corresponde a 1 hora la reducción. Y en consecuencia equivale al 8.33 de la reducción de la remuneración mensual. Dicha reducción no implica un menor aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tiene que hacer el aporte que corresponde al sector público, o sea, las instituciones, en base a las 8 horas diarias de trabajo. Y en lo que corresponde al aporte personal, es decir, del servidor público, también tiene que hacerse dicha aportación en base a las 8 horas diarias. De la medida únicamente están excluidos policías, militares, integrantes de los organismos de seguridad ciudadana y los trabajadores de la salud. Alex Llanos, Ecuador TV. Desde el próximo 25 de mayo, las pequeñas y medianas empresas podrán acceder a créditos a 36 meses plazo con periodos de gracia para la reactivación de sus actividades. El secretario de Gabinete de la Presidencia dijo que llegarán al país 1.440 millones de dólares en créditos con organismos internacionales. Que las medidas son temporales y que el gobierno las adoptó por la situación que atraviesa Ecuador para ayudar a la reactivación de la productividad en pequeñas y medianas empresas. El secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, anunció que desde el próximo 25 de mayo, el Banco del Pacífico activará líneas crediticias con un plazo de pago de hasta 36 meses. Poner $1.000 millones en la banca pública, en la banca privada, en las cooperativas, a 5% de interés, 36 meses plazo y con 3 meses de gracia. Y que llegarán más recursos provenientes de créditos. El crédito con el Fondo Monetario Internacional de la semana pasada de 640 millones es un crédito a 5 años plazo, con 3 años de gracia y de 1,05% de interés. El crédito con el Banco Mundial es un crédito de $500 millones a 28 años plazo, con 11 años de gracia y de 2,5% de interés. El crédito de la CAF, de 300 millones a 20 años plazo, con 6 años de gracia y 2,5% de interés. Ratificó la eliminación de 7 empresas públicas y la liquidación de la aerolínea TAME, que señaló que ha tenido 500 millones de pérdidas y que las otras empresas que operan en el país se encargarán de las rutas. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Almacenamiento se acortará mucho y pasará
el eje fundamental, el de compra pública para almacenamiento de alimentos estratégicos, al Ministerio de Agricultura. O la empresa pública del agua, que maneja los megaproyectos de riego, pasarán a la Secretaría del Agua, ya no duplicando funciones, no teniendo administrativos, financieros que se duplican por todas partes. Esto significa sincerar la situación. En materia de salud, dijo que el gobierno ha invertido 465 millones de dólares por la pandemia. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Con el objetivo de darle un respiro a la economía ecuatoriana, el Gobierno Nacional impulsa el programa Reactívate Ecuador. Se inyectarán 1.150 millones de dólares con los que se pretende mantener la mayor cantidad de empleos en el país tras la afectación del COVID-19. Así lo explica Andrés López, secretario del Gabinete Sectorial Económico y Productivo. Estos 1.150 millones de dólares se dividen en 4 componentes para inyectar recursos a la economía. Un primer instrumento es un fondo público de 500 millones iniciales que llegaron de multilaterales y que serán destinados para créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas con ventas de hasta 2 millones de dólares en condiciones favorables y preferenciales. Microempresas pueden acceder a préstamos de 500 a 30 mil dólares. Las pequeñas empresas con créditos de hasta 300 mil dólares y las medianas empresas con ventas hasta 2 millones al año pueden acceder a créditos de hasta 500 mil dólares. El plazo será de hasta 36 meses, es decir, hasta 3 años para poder pagar, un periodo de gracia de 6 meses y la tasa de interés es de hasta el 5%. Es una tasa que obviamente en el mercado hoy por hoy, en microcrédito, estamos superando fácilmente el 15, el 20%. Estos créditos estarán disponibles a partir del lunes 25 de mayo a través del Banco del Pacífico y se espera que otras entidades financieras se sumen en las siguientes semanas. Además, un segundo componente tiene que ver con los fondos que ya están negociados a nivel técnico con el Banco Mundial y la CFN para que lleguen alrededor de 260 millones de dólares para las pymes, igualmente en condiciones preferenciales. Esto con el objetivo fundamental de que la cadena de pagos del sector productivo y de la economía en general se mantenga y se pueda ir reactivando de manera paulatina. El tercer componente, como líneas complementarias de apoyo a los sectores productivos, será canalizado a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, CONAFIPS, y el Banco Interamericano de Desarrollo, con 93 millones de dólares, cuyos recursos llegarán en los primeros días de junio. Para que a través de las cooperativas también se puedan inyectar recursos hacia micro, pequeñas y medianas empresas. Y finalmente, un cuarto componente del programa es un fondo privado que, dadas las relaciones con los Estados Unidos, se canalizarán al menos 300 millones de dólares adicionales. Esos 300 millones llegarán a un fideicomiso privado en el que igualmente a través del sistema financiero se podrán canalizar esos recursos hacia los sectores productivos. Un plan que se ejecutará durante este año con el que se pretende mantener la mayor cantidad de empleos en el país tras la afectación del COVID-19. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El presidente de la República anunció créditos por más de 1.000 millones de dólares para la reactivación productiva. Empresarios y analistas consideran que esto ayudará a la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas. El ministro de la Producción, Iván Ontaneda, precisó en Twitter que en crédito se destinarán 1.150 millones de dólares para apoyar a diversos sectores, industrias y emprendedores. El objetivo es impulsar la productividad, reactivar la economía y preservar el empleo a través de las líneas de crédito. Aclaró que se destinan 500 millones de dólares a créditos ágiles y con condiciones preferenciales para micro, pequeñas y medianas empresas. Se otorgará a 36 meses plazo y con tasa del 5%. Así podrán cubrir pago de nómina, costos operativos y obligaciones vencidas. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito indicó que el anuncio del gobierno es positivo para las empresas. Un buen anuncio, muy positivo para el sector productivo, que se destinen 1.000 millones de dólares para ayudar a que mantengan las operaciones, las empresas pequeñas, medianas. Es un alivio, ciertamente. Y de lo que veo, las condiciones son muy buenas porque la tasa es del 5% y el plazo es de 36 meses. Esto ciertamente, si se dirige bien, va a ayudar a una buena parte del tejido empresarial. Obtener un préstamo con ciertos meses donde no hay que pagar ni el capital ni el interés, definitivamente es un alivio para el flujo de caja de cualquier operación. Mientras el economista Diego Olmedo considera positivo el anuncio de los créditos que contribuirán a mejorar la liquidez de las compañías. Cree que la tasa de interés debió ser de 0, pero coincide con el periodo de gracia. Es una tasa
manejable, pero hubiera preferido que sea al 0%, porque es dinero que se entiende que no va a ser utilizado de forma irresponsable, por decirlo menos, no va a estar utilizado en ningún activo fijo. Esto es básicamente para pagar nóminas, para pagar proveedores, para pagar obligaciones a los bancos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, aseguró que la reducción en el número de legisladores debe pasar por la Asamblea Constituyente y eso ocasionaría más gastos al país. De su lado, el Observatorio Legislativo cree que sí se deben reducir gastos como los viáticos de los asesores. Las reformas laborales y la reactivación económica centrarán la atención de la Asamblea Nacional en este último año en funciones. César Litardo, presidente de la función legislativa, considera que la reducción de salarios y de asesores no es una de las prioridades nacionales, ya que aquello representa el 0.16% del presupuesto general del Estado. Todo es posible, todo está dentro de las posibilidades, hay que cada cosa tratarla como tiene que ser. El hecho de reducir los asambleístas implica una reforma constitucional, que esto implicaría tomar algún tiempo en el proceso, casi un año, incluso de ser posible, si la Corte determina que es vía reforma, hay incluso que hacer hasta una consulta popular, que esto pues tomaría mucho más tiempo, incluso costaría mucho más recursos de lo que se pretendría ahorrar en este caso. Si bien Marcelo Espinel, vocero del Observatorio de la Función Legislativa, coincide que la reducción de asambleístas no es una necesidad ya que debería pasar por una asamblea constituyente, cree que sí se podrían ajustar otros rubros económicos. ¿Por qué no nos ponemos a pensar en el rubro que se está gastando? En los viajes de los asambleístas, en los viajes de los asesores desde sus ciudades hacia Quito, así como también en los bonos de vivienda. En este sentido, si queremos hacer un ahorro, creo yo que aquellos asesores, los mismos asambleístas, que tienen que trasladarse a Quito para ejercer su trabajo, si deciden mantener el trabajo presencial, deberían pagar desde esos mismos ingresos su vivienda y sus viajes. Caso contrario, estamos generando altos costos. Litardo asegura que el papel de fiscalización de la Asamblea será prioritario para evitar la corrupción en todos los niveles del Estado. María Elena Vaca, Ecuador TV. En 2019, el Gobierno Nacional buscó equilibrar las finanzas públicas y el 1 de octubre pasado anunció la decisión de retirar el subsidio a los combustibles extra y el diésel. Con la medida se esperaban ahorrar 1.400 millones de dólares, pero la decisión fue descartada. Las pérdidas por el paro nacional ascendieron a más de 800 millones de dólares. El déficit fiscal cerró el 2019 con 3.300 millones de dólares y durante el año anterior la inflación fue negativa en el país durante 8 meses debido a la caída en el consumo. Por su parte, el gobierno buscó en 2019 el reperfilamiento de la deuda y colocó 1.125 millones de dólares al 9,05%, con lo cual se recompraron los bonos 2020 y se emitieron nuevos bonos que vencerán en 2029. Lo cual fue positivo según el exministro Mauricio Pozo. Lo de fondo es que la deuda no es que cambie el saldo de la deuda sigue igual, pero el monto de pago anual sí va a cambiar, porque obviamente el monto del servicio es más bajo. Canjear, reperfilar, pero lo de fondo es cambiar una deuda en ciertas condiciones por deuda más barata. Ante la caída de ingresos, el 1 de octubre pasado se anunció la decisión de eliminar el subsidio a los combustibles. La medida, según las autoridades, iba a generar un ahorro de 1.400 millones de dólares al fisco. Unos 370 millones provendrían de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel 1.030 millones, mientras que en 2018 ya se había liberado el precio de la gasolina Super, pero las protestas de octubre que paralizaron el país durante 2 semanas contrajeron la economía en 0.08% según el Banco Central del Ecuador y generaron pérdidas por 821 millones de dólares. ¿Qué implican estos 821 millones de dólares? Es como que nosotros estaríamos diciendo que 173,000 familias no recibieron el ingreso básico durante todo un año. Es como decir que esos 15 días implicaron todas las exportaciones de cacao del Ecuador de un año. Finalmente, el gobierno dio marcha atrás en la propuesta y convocó al diálogo. El presidente de la República desde el primer día extendió su mano y hoy de la mano de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y de Naciones Unidas
construye una nueva página en nuestra historia. Es momento de devolverle la tranquilidad al Ecuador. Un acuerdo no significa ganarlo todo. Acuerdo significa ceder algo. Por eso digo que poco queda por decir. Qué bueno que la palabra que en esta última instancia más se ha repetido ha sido la de la paz. El mandatario, entre otras medidas, decidió bajar y simplificar el impuesto a la renta único del banano. Además, se eliminó el anticipo al impuesto a la renta. Se decidió quitar los aranceles a las materias primas y bienes de capital para apoyar a las empresas y reactivar la economía. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Este miércoles, Guayaquil, la ciudad más golpeada por el COVID-19, pasa a semáforo amarillo. El comercio ya está preparado para reabrir sus puertas al público. Conozcamos qué medidas de bioseguridad se han implementado para garantizar la salud de los usuarios en la etapa de reactivación. Más allá del distanciamiento, el uso de las mascarillas y la desinfección de las manos, los locales comerciales deberán cumplir los protocolos establecidos por el COE nacional para prevenir los contagios. En todos los baños, en todos los ascensores, en las filas que deban hacer, hemos señalizado, inclusive en los mismos cajeros. En las escaleras, obviamente, deberíamos respetar 3 escalones para mantener la distancia y tratar de no tocar la banda o el pasamano. No necesitan aplastar el botón para obtener el ticket del parqueo, sino que está automatizado. Antes de la pandemia, en el centro comercial más grande de Guayaquil, las visitas mensuales eran más de 1.800.000 personas y 280 vehículos. Con 273 negocios, su aforo no puede exceder el 30%. Ellos coordinan la venta y lo que hacen aquí es venir el cliente a retirar al parqueo de pick-up que está señalizado. Desinfectado el paquete y lo puede entregar solamente en la puerta trasera del vehículo o en el baúl. Escaneando ese código, te bajas la aplicación y te va a permitir desde tu casa, desde las 7 de la mañana, aplicar para el turno. Aunque en los malls no está permitido el consumo dentro del patio de comidas, ya cuentan con alternativas. Va a poder hacer un to-go. ¿Qué quiere decir esto? Comprar la comida para llevar y llevársela a su casa. Si yo estoy compartiendo la mesa con una amiga que no he visto hace muchísimo tiempo, este acrílico me protege y me divide con ella. Otras casas comerciales también han modificado la modalidad de trabajo, capacitando a sus empleados para garantizar la estabilidad laboral y ventas en línea. El vendedor virtual de Fashion funciona sumamente sencillo, a través simplemente de agendar una cita a través de un link que la gente lo puede encontrar tanto en nuestras redes sociales. Empieza a recibir su producto entre 24 a 72 horas tras haber realizado la compra en donde el cliente designe. En San Borondón, que desde este lunes arrancó con un semáforo amarillo, en los centros comerciales se da un trato especial a las personas de atención prioritaria. Temperatura, gel de manos. En los ascensores, por ejemplo, hay una capacidad máxima de 3 personas y se restringe el uso de los ascensores para personas con movilidad reducida y para personas con los carros de compras. Ahora el objetivo es ir al semáforo verde, cumpliendo los protocolos, estableciendo las normas, pero lo más importante es creando esa conciencia en la ciudadanía. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Es momento de revisar las cifras de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud Pública informó que se registran 3.433 pacientes recuperados, 9.829 casos con alta epidemiológica, 40.234 casos descartados, 34.151 confirmados y 2.839 personas fallecidas. Se tomaron muestras entre PCR y pruebas rápidas a 98.171 personas. Las provincias con más contagio de COVID-19 son Guayas, con 13.175 contagios, Pichincha con 2.840, Manabí con 1.638 y Los Ríos con 1.239. Y entre el 17 de marzo y el 19 de mayo, el Ministerio de Gobierno informó que en todo el país existen 21.533 personas en aislamiento preventivo obligatorio. En este periodo, la Policía Nacional reportó a 206 personas por violar esta disposición. El control no se ha descuidado en ningún momento en lo que va de esta emergencia sanitaria.
Según difundió este martes el Ministerio de Gobierno, entre el 17 de marzo hasta el 19 del presente mes, en todo el país hay 21.553 personas que se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio. La policía emitió 126 partes de violación de aislamiento que corresponden a un total de 206 personas. De ese número, Guayas reporta 42 casos de violación de confinamiento. Le sigue Zamora Chinchipe con 22, Carchi 19, Esmeraldas 17, Chimborazo 13, Pichincha y Morona Santiago con 10 casos cada una. En el resto de provincias existen casos menores a ese número. Al momento, el Ministerio de Gobierno reporta un total de 10.409 viajeros que están en aislamiento. En cuanto a sanciones, se informó que hasta la presente fecha se contabilizan 64.792 infractores por primera vez del toque de queda y 4.975 por haberlo hecho en segunda ocasión. 1.090 personas han sido detenidas en todo el país por incumplir las disposiciones del estado de excepción. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo que el 26 de mayo se tomará la decisión de cambiar o no de color del semáforo sobre la base de un estudio epidemiológico. En días pasados, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, indicó que 1 de cada 5 quiteños estarían contagiados con este virus. El 22% de la población de Quito estaría ya contagiado por el COVID-19, es decir, 1 de cada 5 personas tendría este virus ya en su organismo. Así lo anunció en los últimos días el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Ante esta información, el alcalde de la ciudad de Quito, Jorge Yunda, solicitará dicho estudio para poderlo analizar. No obstante, asegura que la decisión de cambiar o no de color del semáforo radicará sobre todo en el análisis del techo epidemiológico de la ciudad capital. En ese sentido, estamos evaluando semana a semana con una serie de planes piloto también para reactivar la economía, que es la otra arista de esta tragedia que nos preocupa mucho y que estamos conscientes de que el ciudadano tiene que aprender a convivir con el virus, a cuidarse, a no contagiarse, al uso de la mascarilla, el espacio físico adecuado, las medidas sanitarias, lavado de manos. Manifestó estar consciente de la necesidad de reactivar la economía local, sin embargo insistió que se debe esperar hasta el 26 de mayo. Nosotros hemos hablado desde el inicio que, de acuerdo a las estadísticas mundiales, a todo lo que han pasado otras ciudades, alrededor del día 70 se logra ese pico o ese techo epidemiológico que nosotros para Quito es el día 26 de mayo. Para cambiar de color en forma definitiva, nosotros estaremos estudiando en estas semanas y en los próximos días nos pronunciaremos al respecto. Y que por el momento sus esfuerzos se concentran en tomar las medidas adecuadas para reforzar la atención de los pacientes contagiados con el virus, una vez que los contagios y las muertes están a la orden del día. Bueno, el sistema sanitario de Quito, al igual que el del país y del mundo, nunca ha estado preparado para una emergencia sanitaria de esta naturaleza. Por eso es que nosotros hemos tomado una serie de medidas que va en favor de reenlentecer este contagio a fin de que no colapse el sistema sanitario. Está llegando a los niveles de atención ya de toda su capacidad, por eso es que el día jueves inauguramos ya un centro de atención temporal que ayudará muchísimo al sistema sanitario. El mismo ya está listo para atender a los casos que se vayan presentando. Según el Cabildo, Quito se encuentra en una fase de explosión del virus, por lo que las 2 semanas siguientes serán decisivas para que el Comité de Operaciones de Emergencia COE Cantonal decida si cambiar o no el color del semáforo. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. La gerente de la empresa municipal de aseo de Cuenca, Dora Ordóñez, informó que luego de las pruebas PCR aplicadas a obreros de la empresa, se determinó que 30 trabajadores dieron positivo para COVID-19. La entidad ha tomado las medidas respectivas para el debido cerco epidemiológico y acciones que eviten la propagación del virus en los demás servidores. La empresa lamenta que el primer contagio sucedió con un obrero que tuvo contacto con un familiar que contrajo el virus y ya que el personal labora por cuadrillas, sus compañeros también resultaron afectados. Ordóñez indicó que la empresa no ha escatimado recursos para dotar de todos los implementos necesarios que salvaguarden la salud y el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, dijo que el primer caso se dio de forma externa. La EMAC reprograma las actividades para que el servicio se brinde con normalidad.
Como empresa estamos permanentemente acompañando el proceso de recuperación de nuestros compañeros que, de acuerdo a la información médica, están estables. No solamente acompañamos en términos médicos, sino también psicológicos a ellos y a sus familias. Adicionalmente, estamos organizándonos como empresa para poder hacerles llegar los kits alimenticios que serán necesarios para las siguientes semanas. Ha sido triste para la empresa tener que informar esta situación. Estamos trabajando para poder reorganizar los turnos de trabajo y seguir prestando el servicio de manera normal. Y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, recorrió el Hospital General del Guasmo Sur. El segundo mandatario constató la entrega de la nueva máquina para pruebas de identificación de anticuerpos. También supervisó la disponibilidad de camas, así como la atención oportuna a los pacientes que llegan a esta casa de salud. Sonnenhösner evidenció que el equipo para el procesamiento de hasta 170 pruebas rápidas por hora, donado por la farmacéutica Roche, funciona adecuadamente. La maquinaria totalmente automatizada y portátil empezó a funcionar desde este martes y permitirá medir anticuerpos en la sangre de pacientes que han sido expuestos al virus, y el personal está completamente capacitado para estas funciones. Y le contamos que con el objetivo de que el país se generen la mayor cantidad de pruebas para detectar el coronavirus, el laboratorio Yachai-Tec recibirá una móvil de parte de España. La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachai recibirá la donación de un laboratorio móvil para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Esta donación se dio en coordinación con la Universidad Yachai-Tec, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Gobierno Nacional ante la Comisión Europea. Estará dirigido a sectores vulnerables de las provincias del país. Coordinaremos con las autoridades del gobierno para priorizar conforme los análisis epidemiológicos de las unidades de salud pública. La entrega de esta móvil está enmarcada dentro de los proyectos de cooperación en las áreas de ciencia, tecnología, innovación, género y movilidad humana, las mismas que se enfocan a fortalecer los laboratorios para realizar la mayor cantidad de pruebas de COVID-19 a la ciudadanía. Como universidad, estamos gestionando ayuda de otros países de Europa, sobre todo en la dotación de equipos tecnológicos e insumos para procesar las muestras y detectar el virus por COVID-19. Ya especialistas de Yachai-Tec están preparados para procesar las pruebas por COVID-19. También por parte del Ministerio de Salud hay especialistas para poder brindar la ayuda requerida en este caso. Carla Arcentales, Ecuador TV. Seguimos informando. Médicos chinos compartieron sus experiencias en el manejo del coronavirus con Ecuador mediante una conferencia virtual. El tratamiento y los cuidados fueron parte de los tópicos que se abordaron. Se trató de una conferencia en la que especialistas médicos de China compartieron sus conocimientos y experiencias en la lucha contra el COVID-19. Entre las autoridades que participaron en este evento virtual están el canciller José Valencia, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y el embajador de China en Ecuador, Chen Guoyu. Hasta hoy invitamos a Ecuador a participar en 5 videoconferencias como esta. Hoy estamos reunidos en la línea para intercambiar las experiencias antiepidémicas, acrecentando la confianza en la victoria. De esta manera, entender mejor el desarrollo de esta pandemia, buscar la manera de aplicar conocimientos que han ido desarrollándose desde que este problema sanitario inició. Con la finalidad de que nuestro país enfrente de mejor manera esta pandemia, se abordaron temas como la atención hospitalaria, el tratamiento de pacientes, el uso de medicamentos, la preparación y protección del personal médico, diagnósticos, entre otros tópicos. Se puede dividir en 3 etapas en el paciente de coronavirus. La primera se contempla entre el primer y cuarto día, la segunda entre el quinto y octavo día y la tercera etapa sería desde el día 9 al 13. Hay que prestar atención en el día 8 porque es donde el virus puede avanzar, pero con la atención y tratamiento adecuados se puede bloquear su progresividad. Además, resaltaron el uso de la medicina tradicional china como parte del tratamiento de pacientes con coronavirus, ya que evidenciaron su efectividad en el alivio de síntomas.
Finalmente, las autoridades ecuatorianas agradecieron el apoyo de este país asiático, así como las donaciones enviadas a Ecuador, una de ellas a través de la empresa Huawei, que mediante la implementación del software de inteligencia artificial permitió la realización de cerca de 7.000 tomografías para el diagnóstico de COVID-19. Olga Velasco, Ecuador TV. Y le contamos que en Guayaquil se habilitó la segunda etapa del Hospital Bicentenario. Esta casa de salud brindará atención intermedia para pacientes con COVID-19. Finalizó la readecuación de la antigua maternidad de Enrique Sotomayor en Guayaquil y este martes se inauguró su segunda fase, pues aquí ya se han venido atendiendo pacientes durante la emergencia. En un recorrido por parte del municipio, se indicó cómo funcionará el nosocomio. Fue reconstruido para ahora acoger a personas en etapa intermedia de la enfermedad del COVID, con todas las adecuaciones necesarias. 7.400 metros cuadrados se reconstruyeron para la habilitación del hospital ahora denominado Bicentenario. Cuenta con un total de 306 camas, de las cuales 75 tienen tomas para oxígeno, vacío y aire medicinal, que podremos abastecer de 75 a 80 camas de manera continua las 24 horas, los 7 días de la semana. Ahora aquí tendremos nuevos médicos, un personal de aproximadamente 120 personas, entre médicos, auxiliares, enfermeras, etc. Luego de la emergencia ya se tienen planes para el remodelado hospital. Haremos las operaciones de hombro y rodilla, de labios leporinos, de maxilofaciales, deformaciones de personas con quemaduras, y en la esquina de allá funcionará la desintoxicación de drogas, también atención para personas con enfermedades de transmisión sexual. La alcaldesa Viteri aprovechó para hacer un llamado a los ciudadanos a propósito del inicio del semáforo amarillo en Guayaquil, a partir de este miércoles 20 de mayo. Si no existe esa corresponsabilidad y nuestras mediciones nos dicen que la línea de contagio puede subir o la línea de personas víctimas mortales también puede subir, entonces volveríamos a semáforo en rojo. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Hasta el próximo 15 de junio, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones receptará las solicitudes de las radiodifusoras del país para la adjudicación de frecuencias. Los títulos habilitantes se entregarán el 6 de octubre de este año. Radiodifusores de todo el país participaron de una reunión con representantes de Argotel para conocer el cronograma, requisitos y resolver dudas sobre el concurso público de frecuencias. Solicitarles a todos ustedes que nos respalden en este proceso para que sea el proceso transparente y para que sea el proceso expedito que estamos buscando todos. Son más de 3.000 frecuencias que se ofertan para medios privados y comunitarios. Las bases del concurso fueron anunciadas desde el 15 de mayo y a partir de este miércoles se habilita la plataforma para ingresar a las solicitudes. Nosotros hemos visto la necesidad de ampliar el plazo de entrega de documentos que estaba una vez previsto para el 1 de junio, lo pasamos para el 15 de junio. En caso de que la demanda por las frecuencias sea menor que la oferta, ya no se seguirá con la modalidad de proceso competitivo, sino más bien de adjudicación simplificado. Esto lo conocerán los radiodifusores en julio. La fecha de publicación es el 3 de julio, la fecha en que se publicarán los resultados de la determinación de la demanda. Algunos de los requisitos que deben cumplir las radiodifusoras son formularios del plan de gestión y de sostenibilidad financiera, además del detalle del personal administrativo y operativo con el que cuentan. Esto lo deberán ingresar en el portal web concursofrecuencias2020.arcotel.gov.es. Las emisoras que aprueben todo el proceso recibirán su habilitación en octubre. Entonces estamos y aspiramos que la suscripción y la inscripción del título habilitante se realice hasta el 6 de octubre de este año. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y atención a lo siguiente: en Guayaquil la policía detuvo a una persona que huyó de un control y embistió con su vehículo a 2 uniformados. En el auto se encontraron 110 dosis de cocaína. El hecho se difundió a través de las redes sociales. En redes sociales se viralizó este video en el que se observa cómo un ciudadano a bordo de un vehículo embiste a miembros de la Policía Nacional mientras intenta darse a la fuga, luego de que los uniformados detuvieron el automotor que huía de un control. El hecho ocurrió este martes en el barrio del Seguro Sur de Guayaquil. El sujeto se rehusaba a salir del vehículo y de forma reiterada intentó huir a vista de los moradores del sector.
Posteriormente, la ministra del Interior, María Paula Romo, indicó en redes sociales que el sujeto fue detenido y se encontró cocaína al interior del vehículo. Esto lo confirmó el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, indicando que se detuvo al sujeto por intento de homicidio, ataque y resistencia, además de tenencia y posesión de drogas. 110 dosis y dinero se decomisaron al sujeto, que está en manos de las autoridades. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, señaló que espera que la justicia actúe con mano dura. Los dos policías embestidos se recuperan satisfactoriamente en casas de salud. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Noticias del mundo. Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a China y a la OMS de la propagación del coronavirus en el mundo. Y tras haber mencionado que se consideraba retomar el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, amenazó con congelar estos fondos indefinidamente. El presidente estadounidense acusó a la Organización Mundial de la Salud de ser un títere de China, intensificando sus críticas sobre la gestión ante la propagación de la pandemia. Prefiero no hacer una declaración hoy, les daré mi postura en algún momento en el futuro, pero elijo no hacerlo. Creo que han hecho un trabajo muy triste en el pasado periodo y una vez más Estados Unidos les paga 450 millones al año. China les paga 38 millones al año y son una marioneta para China, están centrados en China para decirlo mejor, pero son una marioneta de China. Por su lado, el gobierno chino acusó a Donald Trump de utilizar al país asiático para evitar sus obligaciones ante la OMS. Estados Unidos trata de utilizar a China como tema para eludir la responsabilidad y negociar sus obligaciones internacionales con la OMS. Es un error de cálculo. Estados Unidos ha elegido el objetivo equivocado. Retirar el financiamiento de manera indefinida a la agencia de la ONU, si ésta no muestra su independencia a Pekín, fue la amenaza que nuevamente hizo Trump. En este contexto, la Unión Europea se mostró a favor de la Organización Mundial de la Salud. Este es el momento de la solidaridad, no es el momento de señalar con el dedo o socavar la cooperación multilateral. En la asamblea de la OMS que está en curso, se espera aprobar una resolución impulsada por la Unión Europea que dé la respuesta internacional y recomendaciones ante el coronavirus. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Los países de la Unión Europea plantean varias propuestas para la recuperación de la economía. Los últimos proyectos ofrecen 600.000 millones para mitigar el riesgo de desempleo, fortalecer sistemas de salud y lograr una transición medioambiental y digital. La recuperación económica es el objetivo principal de la Unión Europea y una de sus últimas propuestas para lograrlo es un fondo de 100.000 millones de euros que se entregará en préstamos a los países miembros. El Fondo de Apoyo para Mitigar el Riesgo de Desempleo en Caso de Emergencia, conocido como ASURE por sus siglas en inglés, permitirá que los gobiernos que demuestren un incremento del gasto público a causa de la pandemia financien sus sistemas de protección de empleo bajo términos muy favorables. Para nosotros es ventajoso pedir un préstamo de unos 15-20 mil millones de euros mediante este fondo. Es una herramienta importante que hace que nuestra deuda sea más sostenible. También baja el ratio de interés que estamos pagando cuando pedimos prestado dinero, por lo que una deuda sostenible italiana es, a fin de cuentas, buena para todos, incluido el Banco Central Europeo. Este fondo, que se asienta sobre el principio de solidaridad comunitaria, funcionará hasta diciembre de 2022 para evitar los despidos y apoyar a las empresas a pagar los salarios de los trabajadores durante la crisis. A la par, Francia y Alemania proponen un plan de recuperación de 500.000 millones de euros para las economías europeas azotadas por la pandemia del COVID-19. Nuestra iniciativa tiene 4 pilares: protección de la salud, estímulo fiscal, transición ecológica y soberanía económica. Y estoy convencido de que la base esencial para reconstruir nuestras vidas, nuestras economías, nuestras sociedades, pasa por esta estrategia. Según lo expuesto por los mandatarios de Francia y Alemania, el fondo vendrá de subvenciones no reembolsables de la Unión Europea. Será un gasto del presupuesto, es decir, no son préstamos, sino gasto presupuestario para los sectores y regiones más afectados. Se prevé que para 2020 la economía de la eurozona se contraiga en un 7.7%, pero los daños podrían ser peores en países como Italia y Grecia, donde la economía caería hasta en un 10%. Coralía Pérez, Medios Públicos. La pandemia del coronavirus avanza rápidamente en Rusia y Brasil. Mientras tanto, España hace una quinta prórroga al estado de alarma en su territorio.
Rusia sumó este martes 9.263 nuevos contagios por COVID-19. Con ello, la cifra total de infectados bordea las 300.000 personas, la mitad de ellas en la capital, Moscú. Según datos del Gabinete de Crisis que gestiona a los infectados de la pandemia en Rusia, el virus se ha detectado en 83 de las 85 regiones del país, causando más de 2.800 decesos. Pero una situación aún más crítica se vive en Brasil, donde incluso el icónico Estadio Maracaná funciona como centro de salud provisional para tratar a pacientes con COVID-19. Con casi 17.000 muertos y más de 250.000 contagios, Brasil es el tercer país más afectado por el virus. Pero su mandatario, Jair Bolsonaro, discrepa con las medidas de confinamiento adoptadas por los gobernadores de cada estado, que las defienden priorizando la salud. Para vencer la crisis económica tenemos que vencer el coronavirus. El enemigo de la economía no es la cuarentena, sino la pandemia. Por eso tenemos que dar el apoyo necesario a la ciencia, a la medicina y a la salud. Mientras tanto, en España, donde las cifras de contagios y fallecidos por COVID tienden a la baja, se decidió prorrogar por quinta vez el estado de alarma. Esta vez por 15 días, es decir, hasta el 7 de junio. El país registra 232.000 casos de coronavirus hasta la fecha y a medida que el confinamiento termina, los ciudadanos protestan contra el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Coralía Pérez, Ecuador TV. Aquí finalizamos esta emisión de Telediario. Gracias como siempre por informarse junto a nosotros. Siga en compañía de Ecuador TV.